Vamos a determinar el campo magnético debido a un tramo de conducto recto que transporta una corriente I, a partir de la ley de Biot-Savart. Consideremos un tramo recto entonces que transporta una corriente I, por ejemplo, hacia la derecha. Consideremos el conductor contenido en el eje de las X. Tomemos un eje Y. Y un punto para el cálculo sobre el eje Y. La ley de Biot-Savart expresa lo siguiente, que el campo magnético es μ sub 0 sobre 4pi I dl producto vectorial R vector unitario sobre R cuadrado. El diferencial de L es un elemento de corriente, por ejemplo, vamos a tomar este elemento de corriente. Este será nuestro vector diferencial de L. El vector R es un vector que va desde el elemento que genera el campo hasta el punto en donde se calcula el campo. Este será el vector R. R vector unitario es un vector en la misma dirección y sentido. Llamaremos Y a la posición del punto de cálculo medida en el eje Y, X a la coordenada que posiciona el elemento diferencial de L, y alfa al ángulo entre el vector diferencial de L y el vector R. La magnitud del campo magnético vendrá dado por μ sub 0 sobre 4pi y el módulo de este producto vectorial, que será de L, por el módulo del vector unitario, que es 1, por el seno del ángulo entre el vector de L y R, que es alfa, seno de alfa sobre R cuadrado. Si tomamos otro elemento cualquiera y comparamos los campos magnéticos de ambos elementos, por ejemplo este, observamos lo siguiente. El vector campo magnético debido a este elemento surge de aplicar la definición, en particular el producto vectorial. El campo será perpendicular al plano de estos dos vectores. dl y R están en el plano de la pizarra, por lo tanto el campo debe ser perpendicular a la pizarra. El sentido lo da la regla de la mano derecha, girando los dedos de la mano desde el primer vector de L hacia R. Esto nos da un vector campo magnético saliente a la pizarra, perpendicular y saliente, es decir, en la dirección del eje Z positivo. Y si tomamos el segundo elemento, este será el vector R, que va del
elemento que genera el campo hasta el punto de cálculo, nuevamente dl y r están en el plano de la pizarra. El vector campo será perpendicular y su sentido lo encontramos con la regla de la mano derecha, girando de dl en este ángulo, de dl hacia r, y nuevamente nos da saliente. Esta situación se va a repetir para cualquier elemento que tomemos de nuestro tramo de conductor con corriente, de modo que todos los elementos de corriente van a contribuir en el mismo punto con un campo que tendrá igual dirección y sentido. Teniendo en cuenta esto, el campo magnético se calculará entonces como la integral de esta expresión del diferencial de B, sin necesidad de estar descomponiendo este vector o de realizar una integral vectorial. Sencillamente será la integral escalar de esta expresión. Por considerar que estamos sumando las contribuciones de campos con iguales dirección y sentido. Reemplazando esta expresión, y de paso vamos sacando las constantes fuera de la integral. Mu sub 0 por i sobre 4pi son constantes, integral de dl. Aquí podremos hacer un cambio. dl está en la dirección x, en particular en la dirección del eje más x. Por lo tanto, esta longitud también la podemos considerar un diferencial de x. O si prefieren, esta cantidad será un diferencial de x. De modo tal que vamos a reemplazar el diferencial de L por un diferencial de x por seno de alfa sobre r cuadrado. Cabe notar que en este proceso de integración, cuando vamos recorriendo el conductor con corriente y el diferencial de L va tomando diferentes posiciones, tanto x como alfa y r van variando en este proceso. Es decir, vemos que al mover el elemento diferencial de L, el elemento de corriente, va cambiando x, alfa y r. De modo que aquí tenemos una integral con tres variables. Para poder resolverla, vamos a poner todas en función de una única variable. Para ello vamos a escoger como variable de integración el ángulo alfa. Y en este caso vamos a utilizar la trigonometría observando este triángulo rectángulo, en el cual podemos expresar que el seno de alfa es cateto opuesto, que es y sobre la hipotenusa, que es el módulo de r, y sobre r, de donde podemos despejar r, que será igual a y sobre seno de alfa. En nuestra integral no tenemos r sino r cuadrado. Podríamos elevar al cuadrado ambos miembros de esta igualdad y nos quedará lo siguiente.
R cuadrado igual a Y cuadrado sobre seno cuadrado de alfa. También podríamos expresar, teniendo en cuenta que 1 sobre seno es igual a cosecante, aquí tenemos 1 sobre seno cuadrado, eso será igual a cosecante cuadrado de alfa, y aquí tenemos la expresión que nos relaciona la distancia r con el ángulo alfa. Vamos a hacer algo semejante con la variable x. Para eso vamos a utilizar la función tangente. Tangente de alfa en este triángulo rectángulo es cateto opuesto, que es y, sobre cateto adyacente, que es x. En este caso vamos a colocar menos x, puesto que el ángulo alfa es un ángulo entre 0 y 90 grados, de forma tal que este cociente debería ser positivo. Si dejamos x en el signo menos, teniendo en cuenta que aquí x está a la izquierda del origen, esto es una cantidad negativa, por este motivo agregamos un signo menos para que con el menos de la coordenada nos dé una cantidad positiva. Y aquí despejaremos x. X será igual entonces a menos y sobre tangente de alfa. Aquí nuevamente tenemos 1 sobre cotangente, que lo podemos expresar como cotangente de alfa. Ahora bien, en nuestra integral no tenemos x, sino tenemos diferencial de x. Vamos a diferenciar esta igualdad. Diferencial de x vendrá dada por la derivada de esta expresión respecto de alfa multiplicado por el diferencial de alfa. La derivada de esta expresión, tenemos que menos y son constantes, las consideramos afuera de la derivada, por la derivada de cotangente, que por tablas de trigonometría, por tablas de derivada, encontramos que es menos cosecante cuadrado de alfa por, como dijimos, el diferencial de alfa. Tenemos entonces r y el diferencial de x, que lo vamos a reemplazar en la integral. El campo entonces es mod sub 0 por i sobre 4pi integral de seno de alfa, que vamos a ponerlo adelante, por el diferencial de x, que es toda esta expresión. Aquí podemos cancelar el menos y tendremos y por cosecante cuadrado de alfa diferencial de alfa. Esto sobre r cuadrado, y r cuadrado vimos que es y cuadrado por cosecante cuadrado de alfa. Cancelamos cosecante cuadrado de alfa, este y con uno de aquí, y nos está quedando mod sub 0 por i sobre 4pi. Y es la coordenada del punto, que es fijo en el cálculo, por lo tanto y es una constante, la sacamos fuera de la integral y nos queda integral de seno de alfa
diferencial de alfa. Mu sub 0i sobre 4pi y. Esta integral es una integral simple. La integral de seno es menos coseno de alfa. Hasta aquí no hemos mencionado la cuestión de los límites de la integral. El diferencial de L tendrá que variar o moverse desde el extremo izquierdo del conductor hasta el extremo derecho. En ese proceso, cuando el diferencial de L está en el extremo izquierdo, el ángulo alfa será este, que le llamaremos alfa 1, y cuando el elemento está en el extremo derecho, aquí tengamos en cuenta que alfa es el ángulo entre un diferencial de L que es hacia la derecha y el vector R que va hacia el punto. El ángulo en cuestión es este de la derecha. A este ángulo le llamaremos alfa 2'. Reservando el nombre de alfa 2 para el ángulo interno. Ya veremos por qué. Entonces, nuestra integral varía desde un alfa igual a alfa 1 hasta un ángulo alfa igual a alfa 2'. Esto es entre alfa 1 y alfa 2'. El campo será entonces mu sub 0 por i sobre 4pi por y. Tenemos menos coseno, reemplazando la variable por el límite superior, coseno de alfa 2', menos, con el menos de la regla de Barrow se hace positivo, coseno de alfa reemplazado por el límite inferior, coseno de alfa 1. Aquí podríamos tener en cuenta la circunferencia trigonométrica cuando tenemos un ángulo en el segundo cuadrante. Supongamos que este es el ángulo alfa 2'. El coseno de este ángulo vendrá representado en la circunferencia trigonométrica por este segmento, que como se ve claramente es negativo. Mientras que si tomamos este ángulo, que es el ángulo alfa 2, el coseno de dicho ángulo tendrá el mismo valor que el coseno de alfa 2', pero de distinto signo. Es decir, que el coseno de alfa 2' es menos el coseno de alfa 2. Podemos reemplazar entonces directamente, pasando el signo menos al otro miembro, que menos coseno de alfa 2' es coseno de alfa 2 con signo positivo. Borramos esto. De forma tal entonces que el campo magnético nos queda mu sub 0i, 4pi por y,
Vamos a poner coseno de alfa 1 primero más coseno de alfa 2. Esto es la magnitud del campo magnético debido a un tramo recto con corriente. La dirección y sentido, como se dijo, es la indicada. Ahora, si hubiésemos tomado un punto por debajo del conductor en forma simétrica, por ejemplo, el vector R sería este, el campo en este punto será perpendicular al plano entre DL que está en el plano de la pizarra y R, y el sentido, utilizando la regla de la mano derecha, girando de DL hacia R. En este caso nos queda un campo magnético entrando a la pizarra. Podemos repetir esta situación para diferentes puntos en un plano perpendicular al conductor que pase por este punto y al mismo valor de distancia R, y encontraremos que el campo magnético va a tener la misma magnitud dada por esta expresión, donde y será la distancia del conductor al punto medida en forma perpendicular al conductor, y la dirección será tal que es tangente a una circunferencia en el plano perpendicular al conductor y con centro en el conductor. Esto es, si este es nuestro conductor, estamos hablando de las líneas de campo, tendrán esta forma y su sentido será el indicado. Esto es, la línea de campo debido a esta corriente será una circunferencia en un plano perpendicular al conductor y cuyo sentido es el indicado. Este sentido se lo puede encontrar con la regla de la mano derecha. Se apunta con el pulgar en el sentido de la corriente y los dedos nos dan el sentido de la línea de inducción. Arriba está saliendo y abajo está entrando. Si prefieren, hacemos una vista desde atrás del conductor. Veremos el conductor, o representamos la corriente con una cruz indicando que está entrando, y la línea será una circunferencia y el sentido, como se dijo, lo encontramos con la regla de la mano derecha, apuntando con el pulgar en la dirección de la corriente, y los dedos nos indicarán el sentido de la línea de campo magnético. Ahora, en mucha bibliografía para el cálculo de la corriente
de un conductor con corriente esta es la distancia y, estos son los ángulos alfa 1 y alfa 2. Decía, en mucha bibliografía, al inicio del cálculo se hace un cambio de variable y este cálculo se continúa con los ángulos θ1 y θ2, medidos respecto a la perpendicular respecto al conductor. Si tenemos en cuenta que el coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo complementario, esto es, coseno de alfa 1 deberá ser igual al seno de θ1, que es su ángulo complementario. En esos casos, en la bibliografía mencionada, la expresión del campo se va a escribir como mu sub 0 por i sobre 4pi por y por, en lugar de coseno, como dijimos, de alfa 1, seno de θ1, y en lugar de coseno de alfa 2, seno de θ2. Es una expresión alternativa, solamente habrá que tener cuidado cuál es el ángulo que se utiliza. Los ángulos alfas están medidos respecto de el conductor que lleva la corriente. En cambio, los ángulos θ respecto a la perpendicular al conductor que lleva la corriente. Resumiendo lo recién visto, vamos a dibujar nuevamente el tramo recto de conductor con corriente. Vimos que el campo magnético en un punto ubicado a una distancia y medida en forma perpendicular al conductor venía dado por la siguiente ecuación: mu sub 0 por i sobre 4pi por y coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 son los ángulos medidos respecto al conductor. Podríamos aquí hacer un cambio de nombre de la variable y para que nos quede una expresión más general. Es común llamarle a esta distancia r porque es una distancia radial medida respecto al conductor, un poco para independizarnos de la orientación del conductor. Si tenemos esta corriente y un punto, la distancia la indicaremos como r, que es la distancia al punto medida en forma perpendicular al conductor con corriente. Vamos a utilizar este caso para encontrar el campo magnético debido a un conductor recto pero de longitud infinita. Si tenemos un conductor recto de longitud
infinita. Consideremos un punto de cálculo, la distancia r medida en forma perpendicular. El ángulo alfa hay que medirlo respecto del conductor y el extremo del conductor. Como este extremo tiende a infinito, aquí lo hacemos con una distancia, con la máxima distancia que nos permite la pizarra. Pero si este punto tiende a infinito, este ángulo tiende a 0, el ángulo alfa 1, y lo mismo ocurrirá con el otro extremo. Aquí tendremos un ángulo pequeño, pero si el extremo derecho también tiende al infinito, alfa 2 también va a tender a 0. Esto es, si la longitud del conductor tiende a infinito, entonces tanto alfa 1 como alfa 2 tienden a 0. De modo tal que nuestra expresión del campo nos quedará mu sub 0 i sobre 4pi r coseno de alfa 1 que tiende a 0 grados, más lo mismo con alfa 2, coseno de 0 grados. Coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2, nos quedará mu sub 0 por 2 sobre 4pi por r. Podemos simplificar y nos quedará que el campo magnético es mu sub 0 por i sobre 2pi por r. Y esta es la expresión entonces del campo magnético de un conductor con corriente que es recto y de longitud infinita en un punto a una distancia r medida en forma perpendicular al conductor. Ahora, si nuestra corriente es la indicada, las líneas de campo, según lo visto anteriormente, son líneas circulares dispuestas en un plano perpendicular a la corriente, con centro en el conductor, y cuyo sentido viene dado por la regla de la mano derecha, apuntando con el dedo en la dirección y sentido de la corriente. Los dedos nos dan el sentido de las líneas de inducción. Este lado está más adelante que este otro. O mejor, si graficamos a partir de un observador que mira el conductor desde atrás, veremos la corriente entrando a la pizarra y la línea de inducción, una circunferencia en un plano perpendicular a la corriente, con centro en el conductor y cuyo sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Apuntando con el pulgar en el sentido de la corriente, los dedos nos darán el sentido de las líneas de inducción. De forma tal entonces que las líneas de inducción son
circunferencias concéntricas al conductor y con el sentido indicado. Cabe aclarar que hemos obtenido la expresión del campo de un conductor de longitud infinita a partir de esta expresión, la cual proviene de la aplicación de la ley de Biot-Savart mediante un proceso de cálculo más o menos complejo. Veremos otra forma de calcular más adelante el campo magnético de este mismo caso de un conductor recto de longitud infinita con corriente, pero de una forma mucho más sencilla.